bienvenidos a mi canal, soy Señor Pixel. Hoy vamos a terminar de construir el aeropuerto en la fase 2. Lo que voy a probar ahora es en el aeropuerto de Ámsterdam, en Schiphol. Hay también una entrada por acá, antes de esta entrada, o sea, hay como una entrada por el viaducto y hay otra entrada central, que es por donde ahí está una estación de buses. Me imagino que también hay una estación como de trenes debajo de todo eso. Que obviamente no se ve en Google Maps, pero sí se sabe que hay como una estación de trenes porque los trenes atraviesan el aeropuerto por debajo. Esa es otra de las cosas que tendría que hacer, como para que crear una conexión de aquí en tren por acá y hasta acá. Y una conexión de metro también, porque estas estaciones tienen metro. Entonces, lo que voy a probar ahora, en esa parte que digo, es el moderno. Lo que pretendo hacer es poner otra terminal, pero con el estilo más contemporáneo o ultramoderno, como se llama acá, y crearla encima de esto y ver si funciona. Obviamente tiene que quedar más desnivelado. Y tocaría también dar esta calle, o pues no mostrarla, que no sea funcional en un punto para que no se vea esto cortado a la calle. Como aquí se me quedó desnivelado esto, voy a nivelar todo a ese nivel para que pueda construir la terminal de buses. No sé si vaya a funcionar, entonces es como una prueba y si no, volvemos como a otra idea. Esta calle me va a servir para conectar a esta zona y conectar a la estación de buses, pero no va a ser esta parte, no va a funcionar. Lo otro que voy a hacer es conectar este lado con esta parte para que los Teams puedan usar la terminal. No sé qué tan mal quede, pero obviamente tengo que eso no se puede mostrar. Porque no habría otra forma de conectar a los pasajeros por aquí con esta, sino conectándolo desde acá. Tendría que ser algo así. Lo que no sé es esto aquí, se ve como raro. Sería como una entrada más pequeña que no ocupe tanto. Podría ser acá y después ocultar esto de alguna manera. Algo así podría funcionar. Ahí ya queda conectado. Entonces vemos cómo tapamos de este lado y también es lo mismo de este lado. No sé si haya una salida mejor, la verdad. Es la primera idea que se me ocurre como para que visualmente se parezca al aeropuerto real. No se notaría tanto. No creo usar ninguna estación. No tengo ninguna estación como de buses. Lo que me dejó la haría manual. Construí las calles manualmente, pero me di cuenta que no me gustaba la retícula que había hecho, entonces aquí estoy volviendo a construirlos y ajustarlo bien para que quede como la entrada y salida de donde van a estar los buses. Y tiene una pequeña glorieta que es para la entrada de buses y para la entrada a unos parquederos. En este punto empiezo a hacer las conexiones de las calles que me faltaban. Por ejemplo, la salida de los buses. Aquí cambio la calle que tenía la terminal por donde van a entrar pasajeros y la cambio por una calle peatonal. Hago las conexiones y uso el mod para modificar los nodos. Y empiezo a hacer la calle que va a conectar con los hoteles que estarán al frente de la entrada del aeropuerto.
En este punto empiezo a colocar los hoteles, mirando cuáles me sirven y ajustando algunas conexiones en las calles. Me demoro un poco buscando hoteles que sean muy parecidos pues a los que hay en realidad. Pero finalmente decido dejar los que pongo al inicio porque no tengo como más así. No quiero tampoco instalar más edificios que estén en el Word. También comienzo a colocar vegetación para darle un poco más de realidad y que se vea mejor toda esa zona del aeropuerto. Y poniendo parqueaderos, superficies que ayuden pues a darle más detalle a toda esa zona. Aquí ya tenemos los hoteles. Se pasa por un hotel a la zona hotelera. Esta será la zona de los buses. Después lo como un poco mejor. Y será una de las entradas que ya tiene conexión acá y acá, pero pues no se ven bien. Aquí solucioné esto como un túnel para que visualmente se vea, como que no se vea que la calle se cortó, sino que sigue por ahí. Arreglé algunas conexiones. Una conexión acá. Aquí irá un lago. El lago ahí. En Ámsterdam se nota que ellos utilizan muchos lagos. Tal vez por lo que han ido robando tierras al mar, por así decirlo. Y, y pues necesitan tener espacios de agua para las inundaciones. Y pues que el flujo de agua, sobre todo cuando llueve o en invierno, logre, logre salir y entrar el agua. Según eso es lo que entiendo de lo que hacen allá en Países Bajos. Aún siento que el aeropuerto está como muy grande comparado a todo el mapa. No sé si más adelante en el video vaya cambiando un poco la proporción que tiene el aeropuerto. Se me hace como grande. Igual todavía falta la zona de carga en estas zonas. Pero en general me gusta como el resultado que va teniendo el mapa. No sé esta textura de sedimento si en algún momento se quite. Espero. Lo siguiente será dar este porque ya este no funciona y se me genera demasiado tráfico. Solo dejar el de carga porque ese todavía aún no lo diseño. Y a ver cómo funciona el aeropuerto. De por sí va a salir hartísimo tráfico porque hay demasiadas salidas. Detalle que vi, pues aquí se ve como, por así, es muy raro como tan pegados los parqueaderos. Entonces, como para detallarlos, y eso vi en el Google Maps, los parqueaderos no es que estén tan pegados, sino que tienen como túneles, se conectan entre ellos. También vi que hay como un túnel entre una de las entradas al parqueadero a uno de los hoteles. Y lo que estoy haciendo es crear una entrada entre el parqueadero o uno de los hoteles, por así decir, y una entrada al aeropuerto. Eso existe allá en ese aeropuerto. Es una característica que voy a usar a propósito de que encontré estos como especie de puentes. Obviamente no funciona y tendría que ponerle unos pilares.
No me convence mucho los hoteles, pero pues no encuentro como otros que sean parecidos. Entonces, en la primera parada serán como para articulados y en la segunda parada serán para buses duales. Voy a utilizar los buses que existen, que, que vienen con el DLC y no otros buses. Lo otro vamos a poner un poco de árboles, que esta zona le viene bien. Habían encontrado un mod que haga que los árboles no se dañen por la supuesta agua que existe debajo de ellos. Donde antes había agua, pone que pues ya no deberían verse así los árboles, así de secos. Pero todavía se mantiene eso y no sé si existe algún mod que permita que no se modifiquen los árboles. Por aquí vi que hay una ciclorruta o un bicicarril, no sé cómo se llama en otros países, pero eso no sé, tal vez sería como conectarlo con este pueblo. Sería un poco largo, pero valdría la pena colocarlo. Coloquemos algunas sillitas de decoración. Realmente los nuevos árboles que trae el DLC son muy chéveres. Son muy detallados a comparación de los anteriores. Ojalá así fueran todos los árboles de la versión del juego y no tener que descargar otros que son realmente pesados que terminan pues dañando el performance del juego. Podríamos también poner como detalles para el aeropuerto para mejorar el atractivo, que son como los hangares, estas lounge o zonas VIP, no sé cómo se mejor como el estilo. Que la verdad no vale la pena que quede tan colorido, que como acorde pues a todo el estilo del aeropuerto. Sí, porque no se ve tan bonito esos colores contrastados con el azul que tiene el estilo del aeropuerto. Cambia ahí, queda como mejor. Eso le da más atractivo del aeropuerto. Entonces aquí empieza a subir esto supuestamente, pero lo tengo en pausa. Y pongamos como aviones, parqueadero de aviones. Lo que pasa es que realmente no tengo mucho espacio para colocarlos. Y queda totalmente lleno de... En esta zona voy a poner hangares. O hangar porque creo que solo me cabe uno. Y realmente solo cabe uno. No quiero modificar más la autopista. Finalmente el último detalle que pongo son las vallas. Y así es como va a quedar el aeropuerto. Para la siguiente fase voy a poner más detalles al aeropuerto. Construiré la zona de carga y terminaremos ya con todo el diseño del aeropuerto. Si les gustó el video no olviden suscribirse a mi canal y nos vemos pronto. Chao.